Buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale, pues muchas gracias por haber venido esta tarde. Yo estoy encantada de estar con vosotros. Espero que sea vuestro caso también. Perdón de antemano por hacer la ponencia medio sentada, que no acostumbro, pero ya me habréis notado algo un poco redondo, así que me tengo que cuidar un poco, así que la voy a hacer sentada. Perdón. Entonces, lo que os propongo esta tarde es hablar de email marketing, obviamente, pero principalmente, específicamente en cómo gestionar todos los datos que tenemos como empresa a nuestro alcance, que muy a menudo tenemos en lugares muy dispersos, muy diversos, muy separados uno de los otros, y ver cómo los podemos utilizar de manera inteligente para luego hacer campañas de email marketing. ¿Me escucháis bien, de verdad? No, ¿eh? No sé si gritar, mejor. Sí, vale. Ok. Entonces, para empezar, muy rápidamente os presentaré Cabestan, la empresa que dirijo. Muy rápidamente, Cabestan lleva 14 años en el mundo del email marketing. Somos una empresa de origen francesa. Yo soy francesa. Tenemos presencia en España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Portugal. Y básicamente nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a gestionar sus campañas de emailing a través de una plataforma que editamos y mantenemos nosotros. Y por otro lado, les ayudamos a justamente ordenar y utilizar de manera inteligente sus datos, ayudándoles a montar, como lo veremos, bases de datos inteligentes para gestionar sus campañas. Paso muy rápidamente porque no habéis venido aquí para escuchar hablar de Cabestan, así que empezamos. Primero, ¿cuáles son estos datos que tenemos a nuestro alcance? ¿Qué son estos datos y qué podemos hacer con ellos? Los primeros datos que nos vienen a la mente, básicamente, son los datos que llamamos declarativos, que son los datos que el usuario nos va a dar voluntariamente, sea en un formulario que puede ser online o en una tienda, en un formulario papel donde le pedimos información, o encuestas o cualquier tipo de información que nos haya podido dar voluntariamente el usuario. De manera complementaria a estos datos vienen los datos comportamentales, que son los datos de, por ejemplo, lo que hace el usuario cuando recibe un email, si lo abre o no, si clica, etcétera, etcétera. Va más allá, obviamente, de las campañas de email, porque esto puede referirse a lo que hace el usuario también en la web. Aunque en este caso hay la parte de información que nos provee las herramientas de analítica web, que nos va a proveer con mucha información de páginas vistas, qué productos en mi web ha visto el usuario, cuánto tiempo se ha quedado en cada página, qué producto ha terminado comprando, etcétera, etcétera. Un dato que me gusta mencionar porque no es un dato específicamente del usuario, siempre tenemos en mente el usuario, pero hay también datos muy valiosos que tenemos en casa y que casi nunca utilizamos para montar nuestras estrategias de comunicación, que son, por ejemplo, el catálogo producto en sí, con la descripción de los productos, la familia de producto, pero también los precios, la disponibilidad, en qué tienda están, etcétera, etcétera. Es una información que concretamente podemos utilizar directamente en una campaña. Y los datos de social media, obviamente, que nos va a ayudar a tener una idea del poder de recomendación de nuestros usuarios, pero también el tipo de enlaces que le gusta, si nos referimos a Facebook, por ejemplo, y el tipo de grupos que sigue, etcétera, para tener una idea del perfil de usuario con el que estamos trabajando. Y, obviamente, aunque
muy pocas veces esto se utilice en email marketing, los datos obviamente offline, que pueden ser de puntos de ventas, de call center o de cualquier otro canal que no sea específicamente el canal email. Como veis, todos estos datos no tienen nada que ver entre sí, son muy diferentes, vienen de fuentes diferentes. Y lo que queremos concretamente es conseguir tener una visión absoluta, a 360 grados, como se dice, de estos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si resumimos, todos estos datos que acabamos de ver los tenemos en sitios diferentes. Hay una aplicación de gestión de pedidos, una aplicación o incluso una empresa externa que nos lleva el programa de fidelización. Tenemos un CRM, igual tenemos una empresa que nos lleva la parte logística que también tiene información sobre nuestros usuarios. Por otro lado, tenemos el portal web donde tenemos información de quién ha comprado online, qué formularios se han rellenado, qué encuestas, etc. Y por otro lado, tenemos también los resultados de las campañas offline, por ejemplo, postal, etc., que nos llegan a casa, que miramos y decimos, bueno, está bien, no está bien, pero ¿cómo reutilizarla concretamente? Entonces, aquí la idea es enviar toda esta información de una manera específica, pero enviar toda esta información en lo que llamamos un data marketing, que es una especie de mega almacén de datos que va a recuperar todos estos datos, alisarlos, digamos, deduplicarlos, tratarlos, ordenarlos, para luego volver a ponerlos a disposición de los usuarios. O sea, aquí me refiero al usuario final en la empresa, es decir, el director de marketing o el responsable de las campañas de fidelización, por ejemplo, para que pueda llevar a cabo sus campañas. Una vez puesto en marcha este data marketing, pues se van a seguir haciendo interacciones con los clientes. Todo esto va a enriquecer de nuevo las fuentes de información y todo esto se va a volver a actualizar con el data marketing central. Parece complicado, pero luego os voy a explicar casos concretos para que veáis realmente el uso de esto. Y este data mart, pues concretamente se va a conectar con, bueno, aquí os estoy hablando del caso de lo que hacemos en Cabestán, obviamente. Este data marketing lo vamos a conectar directamente con la herramienta de gestión de envíos de email y SMS, y es esta plataforma que nos va a servir de interfaz para poder acceder a todos estos datos agregados que tenemos. Vamos a modificar, adaptar la plataforma de envío de emails para que a través del motor de segmentación o a través de la parte de informes estadísticos, por ejemplo, podamos acceder a estos datos de call center, etcétera, para llegar a, os doy un ejemplo, hacer una campaña a los que no han sido parte del grupo objetivo de campañas postales durante los 6X meses, pero que sí han recibido campañas email durante el último mes y que han respondido positivamente a una encuesta telefónica. Pues podemos llegar a este tipo de segmentación con este sistema. Y por supuesto, aparte, o sea, además de esta lógica de integrar los datos en un data mart, pues se pueden luego hacer una serie de tratamiento a los datos para normalizarlos, limpiarlos. Si tenemos direcciones postales, por ejemplo, pues obviamente podemos contratar los servicios de una empresa que se encargue de la normalización de este tipo de datos, y todos estos datos limpiados los podemos incluir en el data mart. Para ponerlo de otra manera, tenemos todas nuestras fuentes de datos, las conectamos al data marketing, accedemos a esto a través de una interfaz. Desde esta interfaz podemos gestionar nuestros datos, elaborar las campañas, enviar las campañas de email y de SMS y, en el caso de Cabestán todavía, incluso montar campañas con mecánicas web avanzadas, tipo mini sites, encuestas o incluso ciclos completos de envío, con envíos que se van a desencadenar en función del comportamiento del usuario en los envíos previos. Todo esto con la inteligencia del data marketing, que se va a acordar
de los comportamientos de los usuarios en cada una de estas acciones. Se lanzan las campañas, todos los comportamientos de los usuarios van a retroalimentar al sistema o a las fuentes de información originales y a partir de ahí el cliente, el director marketing, puede acceder a su interfaz y analizar los datos, ver lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien y, lo más importante de todo, tomar decisiones, porque de esto se trata. Obviamente tendremos clientes, empresas que no tienen todas estas fuentes de datos, sino que tienen ya un CRM, algo ya hecho, ya montado en casa. Entonces, en este caso no montaremos un data marketing, sino que conectaremos su base de datos directamente con la base de datos de envío de la misma manera y daremos acceso al cliente a estos datos a través de la interfaz de gestión de envíos. Sí. Y lo mismo si el cliente no tiene sistema, sino un fichero Excel y nada más, fichero Excel constituido con diferentes fuentes de datos, que puede ser captación de usuarios con empresas que se dedican a ello, por ejemplo, pues ya es una fuente de información, con lo cual se puede aplicar la misma lógica, conectar otra vez todo esto con la base de datos del proveedor y luego montar la mecánica. Ahora os voy a explicar 3 casos clientes concretos y voy a empezar por el más complejo hasta el más sencillo, para que veáis que todo esto parece muy complicado, muy complejo de poner en marcha, que igual supone una inversión tremenda, etcétera, para que veáis que no es el caso. El PSG es el club de fútbol de París, que seguro los aficionados al fútbol conoceréis. Es el caso más complejo. Ellos tienen una cadena de televisión, tienen una web, tienen obviamente tiendas físicas donde venden productos derivados de la marca PSG, venden tickets para los partidos en taquillas y en psg.fr también hacen encuestas, tienen formularios, etc. O sea, en la web tienen tanto datos obviamente comportamentales como muchos datos declarativos. Problema, pues el responsable de la televisión sabe que el usuario fulanito está abonado a tal oferta en la televisión. El responsable de la web sabe que tal usuario ha hecho tal compra en la tienda online del PSG. Y el responsable de las tiendas sabe que tal usuario ha comprado esto. Pero ninguno de los 3 sabe que el fulanito en cuestión es el mismo. Con lo cual, cada uno hace sus campañas por su lado. Uno lanza newsletters, el otro comunica hacia sus usuarios en tienda, incluso por email también, pero sin tomar en cuenta absolutamente nada del resto de la vida del usuario. Total, que el usuario final no tiene la sensación para nada de que se tenga una conciencia global de quién es, de qué le gusta, y se pierde aquí oportunidades de mejorar pues, las ventas por la falta de coherencia en la oferta, ¿no? Entonces, lo que hicimos para ellos concretamente es partir de la base de lo típico que todos tenemos, un listado de usuarios, que es la tabla contactos con nombre, apellido, ciudad, número de teléfono, dirección, tal, información sencilla. Y vamos añadiendo tablas adicionales para gestionar las partes que nos interesan. Aquí, por ejemplo, la primera tabla que hemos añadido es la gestión de optimización, es decir, ¿esta persona se ha dado de alta o no en mi newsletter? ¿Sí o no? ¿Ha confirmado su alta? ¿Sí o no? Luego, ¿se ha dado de baja? ¿Sí o no? Eso por un lado. Luego, hemos añadido los datos transaccionales, es decir, toda la parte de compras en la web ¿esto es la web? Sí, en la web y en las tiendas de PSG. Luego, datos de la cadena de televisión. ¿Este usuario es abonado o no a la televisión? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Qué hace? ¿Se ha dado de baja? ¿Se ha vuelto a dar de alta? Etcétera, etcétera. Y datos procedentes directamente de la web. En este caso, si el usuario ha accedido a páginas para dejar comentarios, su nivel de actividad y de interacción con la marca. Con todo esto, básicamente, lo que hemos conseguido es esto. Es parecido a lo que veíamos antes.
todas las fuentes de datos de PSG a la izquierda, una interfaz. Integramos todo esto en un data marketing y a partir de ahí pues, se pueden empezar a hacer campañas con lógica, con inteligencia cliente para enviar solo lo justo a los usuarios. Y después de hablar con Julián, con el responsable de CRM que ha llevado este proyecto, pues ellos han conseguido una mejora considerable en los resultados de las campañas por haber reducido el número total de mensajes que mandaban a sus usuarios, pero mandando menos, mandaban mejor. Y esto pues, ha supuesto una mejora más, en particular en las ventas online, en las ventas en la web. El segundo caso es el caso de un grupo francés de agencias de viaje que resulta de la unión de dos marcas, Afat y Selectour. Este grupo consta de 800 agencias totalmente autónomas, totalmente independientes una con las otras. Tenían, cuando se unieron, dos webs totalmente diferentes también. Lo único es que el logotipo se parecía un poco, pero fuera de esto las ofertas eran totalmente diferentes. El reto era empezar a establecer una estrategia multicanal con la meta de fidelizar a la vez online y offline. Y, más que nada, casi lo más importante, evitando la competencia entre el canal web y el canal tiendas, que es lo que suele pasar, que en este caso concreto pues las tiendas estaban muy reacias a utilizar el canal online porque pensaban que la web de la marca, la web general, les iba a robar cifra de negocio. Entonces la meta aquí era convencerles de adherirse a un sistema que les suponía ya no tener el control sobre las comunicaciones por email, pero haciéndoles entender que realmente la meta era aumentar la cifra de negocio de cada una de las agencias. Entonces, por parte de la sede del grupo en sí, de la sede de marketing en París, las dos decisiones fundamentales fueron, primero, 100% de la oferta web global tiene que estar disponible también en agencia, con lo cual se tenían que entender para que sea el caso. Y, obviamente, para evitar esta competencia, la decisión fundamental que se cogió fue el 100% del volumen de negocio generado por las campañas de email será atribuido a la agencia a la que corresponde el usuario que ha realizado la compra. La mecánica básicamente es el usuario, el cliente de la agencia, acude a la agencia. Hola, buenos días, me interesa este viaje, ¿vale? ¿Cuál es tu nombre? Tal, número de teléfono, tal. Ok. El responsable de la agencia graba los datos del usuario en la base de datos de la agencia. Nosotros aquí intervinimos para recuperar esta información y grabarla en una mega base de datos que recupera la totalidad de la información de todos los usuarios de las 800 agencias en Francia. A partir de ahí se generan los envíos de newsletter y se va a enviar la próxima newsletter a este usuario que se acaba de dar de alta en la agencia y se le va a mandar un mensaje totalmente personalizado. Esta vez no personalizado en el sentido con el nombre del usuario, sino personalizado con el nombre de la agencia, con el horario de su agencia, con el nombre de su gestor, la persona que realmente lo recibió cuando acudió a la agencia. Y el usuario, al recibir la newsletter, pues luego puede bien clicar e ir a comprar directamente en la web o ir a su agencia y confirmar la compra. Y a día +3 pues se manda al responsable de la agencia un informe con las estadísticas de lo que ha pasado en el envío de esta newsletter en lo que se refiere a sus usuarios, obviamente. Entonces, construcción de una mega base de datos, 480 mini sites construidos, cada uno con los colores de cada agencia, etc.
centralización de, de las 600 bases de datos CRM y obviamente el alojamiento de estos datos. Concretamente, la newsletter, ¿a qué se parecía? Pues se parecía a esto, con el logotipo, todas las partes en amarillo personalizables y que cambia en función de la agencia de que se trata. 2 veces al mes se manda, porque se sigue haciendo, se manda la newsletter. Y obviamente la newsletter se manda con el nombre del emitente que corresponde al nombre de la agencia del usuario. Esto es una muestra de un informe después del envío, el informe que se manda al responsable de la agencia para decirle, pues después de la newsletter de la semana pasada, hubieron 172 usuarios que recibieron la newsletter, de los cuales X abrieron, etc. Y luego pues, se pueden descargar, obviamente, el listado concreto de los usuarios que han clicado, interactuado con la newsletter. Resultados, pues 80% de las agencias se adhirieron al final al programa, multiplicaron por 4 la apertura y por 3 los clics, lo que tiene su lógica, ya que lo que antes se hacía de manera casera en cada agencia, cuando tenían tiempo, con Word, con lo que se podía, etcétera, pues pasó a hacerse directamente desde la sede en París, con un grupo de gente especializados en marketing, y con un modelo siempre el mismo, montado específicamente para esto. Y el tercer y último ejemplo es un ejemplo concreto de un grupo de hotelería de Barcelona, el grupo Expo Hoteles y Resorts, 30 años de experiencia en el mundo hotelero, etc. Y este grupo pues, tenía una muy fuerte apuesta por el multicanal. Quería utilizar los datos de la central de reserva y de la información que tenían en cada uno de los hoteles que llevan para poder mejorar el contacto con el cliente. Concretamente, la meta, incrementar ventas, reducir los costes de intermediación, porque en el mundo hotelero pues, ocupa un espacio bastante importante, y desarrollar la personalización también para mejorar el contacto con el cliente. Concretamente, volvemos a nuestro esquema de antes. Tenemos toda la información disponible. Tenemos el cliente Expo Grupo que tiene su propio CRM con toda la información grabada aquí dentro. Nosotros nos interconectamos con este sistema de información. Hay una sincronización en tiempo real de los datos. Desde ahí el cliente puede gestionar sus datos, hacer sus campañas, lanzar sus campañas de email, también programar todo lo que es emails de servicios, es decir, todos aquellos emails automatizados que se lanzan, por ejemplo, cuando alguien llama para hacer una reserva por teléfono, pues luego cuando cuelga va a recibir automáticamente un email para decir confirmamos tu reserva y esto se hace automáticamente. Hay retroalimentación de la información comportamental, de las campañas que se han mandado, etcétera, otra vez hacia el sistema cliente. Y luego el cliente obviamente puede acudir a la plataforma para analizar lo que ha pasado e incluso recuperar esta información también estadística para volcarla a su propio sistema y luego hacer sus tratamientos internos. Conocimiento cliente mejorado, obviamente, mejor personalización, claro, porque se tiene toda la información en mano para poder hacerlo. Y comunicación one-to-one basadas en procesos automatizados, es lo que os decía. Concretamente, casi el 100% de mensajes entregados, campañas con más de 60% de apertura. Claro, se envía el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. Clics únicos más de 40% y reactividad más de 60%. Esto es un sistema muy sencillo que poner en marcha, realmente no tiene muchos secretos y realmente el cliente tiene acceso absolutamente a todo. Ya he terminado. Solamente os quería informar de que en Cabestan hemos sacado un libro que es disponible a la descarga y también tenemos unos ejemplares en papel para los que están interesados. Es un libro totalmente gratuito, o sea que no dudéis en acudir a nuestra web. Gracias por vuestra atención y no sé si me queda tiempo para preguntas, si las hay. ¿Tenéis preguntas?
¿No? Pues muchísimas gracias entonces.